casi hay ocupado invalida. Ya le echaba menos, brother. Sí, hermano, igualmente. Reciban saludos de Torreón, Coahuila. Torreón, Coahuila. Ya vieron, hermano, reciban saludos de Torreón. Madero. ¿Eh? De Congregación Madero se llama. Madero, ok. Reciban saludos de la Congregación Madero de la ciudad de Torreón, Coahuila. Muy bien. Pues cuando regrese, pues le lleva saludos de aquí también a la congregación. Okay. Pero ya no se vaya, brother. Allá dije a mi hermano también. ¿Eh? Ella se reúne allá. ¿Oh, sí? Muy bien. Queremos dar la bienvenida a todos ustedes que nos están sintonizando por medio de Facebook hoy en esta ocasión. Estamos contentos porque ha tomado tiempo para estar con nosotros durante esta clase bíblica que vamos a tener. Nuevamente queremos decirle que estamos aquí para ayudarle con cualquier necesidad espiritual que usted pueda tener y también para invitarle para que venga y esté con nosotros cuerpo presente en cada servicio que tenemos aquí en esta localidad. Nos reunimos en los miércoles a las 7 de la noche, en los domingos por la mañana a las 9:30 de la mañana y por la tarde a las 6. Solo que están invitados para que vengan y estén con nosotros. Muy bien. Para el resto de ustedes que están aquí con nosotros, le damos gracias a Dios porque nos ha permitido nuevamente otra oportunidad para estar aquí escuchando la palabra de Dios. Vamos pues a continuar con el estudio que estamos teniendo. Buenos días, José, ¿cómo amaneció? Y a todos los demás, ¿verdad?, que nos visitan hoy en esta mañana. Estamos contentos por su presencia. Si acaso le podemos ayudar en cualquier cosa, espiritualmente hablando, ¿verdad?, estamos listos para hacerlo. Tenemos 4 ancianos que también están listos y preparados para que puedan hablar con ellos. Muy bien, estamos estudiando el estudio concerniente a cómo establecer autoridad bíblica. ¿Cómo establecer autoridad bíblica? Y la razón en por qué esto es importante, hermanos, es porque cuando uno sale a hacer evangelismo personal, pues no vamos a salir con que yo pienso, yo creo, sino que vamos a salir enseñando la palabra de Dios. Recuerde que la palabra de Dios es la cual se debe de enseñar y su opinión, su preferencia, lo que usted piense, ¿verdad?, eso lo pone a un lado. Simplemente queremos enseñar qué es lo que la Biblia enseña concerniente a las cosas que la gente debe de entender. Solo que hemos establecido ya que pues la Biblia nos enseña que se establece autoridad bíblica por medio de mandamiento directo. Y claro, verdad que esto no hay ningún problema porque como ya hemos dicho, se ha escrito que hay 1050 mandamientos directos en el Nuevo Testamento. Y que de estos 1050 mandamientos directos están divididos en 800 categorías. Y claro, ¿verdad?, que no vimos las categorías, ni tampoco vimos los 1050 mandamientos, pero simplemente para que entendamos que hay mandamientos directos, mandamientos que nuestro Señor Jesucristo estableció. Por ejemplo, uno de ellos, Mateo capítulo 28 y versículo 19, por tanto, ir. Es Jesucristo hablando, dice, por tanto, ir a todo el mundo, bautizando en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Versículo 20, y enseñándole todas las cosas que yo os he enseñado, y yo estaré con vosotros hasta el fin del siglo, el mundo, ¿verdad? Pero miramos nosotros entonces, ¿verdad?, que ese es un mandamiento directo de nuestro Señor Jesucristo. Mandamiento directo de los apóstoles,
el apóstol Pedro dice, yo os enseño lo que el Señor Jesucristo me enseñó. Es decir, que el apóstol Pablo está estableciendo que la autoridad no viene de él, sino que viene de Dios. Pero que Cristo no está ahí en ese momento, pero él lo está enseñando porque es un mandamiento directo. Y claro que los apóstoles también dijeron en varias ocasiones, tenemos al apóstol Pablo, dice, bueno, esto no es lo que el Señor nos ha enseñado, pero yo os enseño, dando a entender que era una preferencia de Él, ¿me entiendes? Algo que Él nos estaba enseñando. Y claro que cuando se llega a ese punto, usted y yo tenemos la opción de recibirlo o desecharlo, porque ya no es mandamiento, sino que es, bueno, yo pienso de esta manera. ¿Okay? Pero hablamos más rato concerniente a eso. Entonces, mandamientos directos, que cuando vamos a enseñar a la gente, tenemos que decirle, bueno, así dice el Señor. No hay ninguna opción, tanto para usted como para mí. No podemos hacer lo que yo bien pienso, lo que alguien más me enseña, sino que se tiene que hacer como la Biblia lo enseña. Y claro que va a llegar con gente que yo he llegado con gente que me ha dicho, bueno, lo leo, lo entiendo, pero no lo creo. Ya es cuestión de ellos individualmente. Es como el rey Agripa en Hechos capítulo 26, versículo 28, le dice a Pablo, por poco me persuades en ser cristiano. Por poco me persuades en ser cristiano. O sea que ya era cosa de el rey Agripa y Dios. ¿Okay? Pero segundo, tenemos los ejemplos aprobados. Y esto es lo que vamos a ver hoy en esta mañana. Ejemplo aprobados. Ejemplos aprobados. Que también se usan para establecer autoridad bíblica. Y uno llega ya a varias preguntas. Bueno, ¿a cuáles son los ejemplos aprobados? ¿Cómo puede uno determinar por sí mismo qué es un ejemplo aprobado y qué no es un ejemplo aprobado? Porque hay ejemplos que leemos en la Biblia, y particularmente estamos estudiando el Nuevo Testamento, que leemos en la Biblia, que son buenos ejemplos, pero no son mandamientos. Es decir, no son ejemplos que vienen a establecer autoridad bíblica. También hay malos ejemplos. Y los malos ejemplos, claro que no los vamos nosotros a imitar, sino que vamos a tratar de imitar, poner como modelo un ejemplo que venga y que pueda establecer autoridad bíblica. Y primeramente, hermanos, quiero que vaya conmigo a leer Romanos, capítulo 15, versículo 4, y luego 1 de Corintios, capítulo 10 y versículo 6, y también versículo 11. Considere pues lo que dice el apóstol Pablo aquí en estos versículos. Primeramente vamos a Romanos capítulo 15, versículo 4. Y dice así el apóstol Pablo en este versículo. Romanos capítulo 15, versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron al fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. El apóstol Pablo aquí está diciendo las cosas que se escribieron antes, y claro que esto incluye el Antiguo Testamento. Porque como usted y yo sabemos bien que el Antiguo Testamento no está en vigor sobre el cristiano. El Antiguo Testamento fue escrito, fue dado por Dios para los judíos específicamente. Esto lo entendemos bien porque en Éxodo capítulo 19 dice para los judíos, es decir, para los israelitas. Y hay otros versículos, usted puede leer no solamente Éxodo capítulo 19, Deuteronomios capítulo 5, y también en Salmo 147 y versículo 19-20, en donde dice que esos estatutos y preceptos fueron únicamente para la nación de Jacob.
solo que fueron solamente para los judíos. Entonces, Pablo aquí está estableciendo de que aunque se escribió antes y fue para un grupo en particular, le escribe los ancianos, esto todavía sirve para usted y para mí, para que nos pueda enseñar ciertas cosas. Es decir, nos enseña sobre la severidad de Dios. Nos enseña en cómo Dios fue severo en aquel entonces cuando no se le obedeció a su mandamiento, a su voluntad. Nos enseña la bondad de Dios, nos enseña muchas cosas concerniente a Dios y también lo que la gente vino a hacer, etc. Pero esto es lo que el pasaje nos está enseñando. Nos enseña ejemplos, nos enseña modelos que usted y yo podemos ir al Antiguo Testamento y podemos estudiar. Entonces podemos ver, ¿verdad?, en cómo actuar de una manera que no vengamos a causar nosotros lo mismo en nuestra vida presente. Pero más claramente lo miramos en 1 Corintios capítulo 10 y versículo 6, donde dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 10, 6 dice más, estas cosas sucedieron como ejemplos. Ahí está la palabra ejemplos. Para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Versículo 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Solo que las cosas que se escribieron antes, lo que sucedió antes, sucedieron como ejemplo. Y esto es lo que quería ver con ustedes. La palabra ejemplo es la palabra tupos, ¿verdad? Es la palabra griega. Y según los lexicógrafos nos dan a entender que esta palabra simplemente se refiere a hechos, acontecimientos que se nos vienen a presentar para que nosotros podamos imitar. Y claro, sigue diciendo la definición de los lexicógrafos, un modelo. Solo que esto es lo que queremos entender cuando usamos la palabra ejemplos aprobados o la palabra ejemplos. Son hechos que han ocurrido, que se han dejado escribir en las páginas sagradas para que nosotros como cristianos ya podamos entender más claramente sobre lo que Dios nos está tratando de enseñar. Porque muchas de las veces leemos los ejemplos, pero no comprendemos todos los detalles. No comprendemos todas las partes íntegras, ¿verdad?, de un ejemplo para que venga a tener sentido en nuestra vida. Y volvemos a decir, como aquella persona a cual se le enseñó en una ocasión, lo leo, lo entiendo, pero no lo creo. No llega a la persona a ese punto. Solo que ahí está en la palabra del Señor en cómo miramos nosotros estas cosas. Entonces, la pregunta que surge de todo esto es, entonces, ¿cuáles son los ejemplos aprobados que podemos nosotros usar para establecer autoridad bíblica? ¿Cuáles son los ejemplos aprobados que nosotros podemos usar para establecer autoridad bíblica? Y como, bueno, déjenme escribirlo allá, ¿verdad? Y después borro allá también. ¿Ok? Ejemplos aprobados. Primeramente, son ejemplos que vienen a hablar, que nos enseñan más bien, ¿verdad? Enseñan lo específico del mandamiento directo. Ejemplos aprobados son aquellos los que nos enseñan lo específico del mandamiento directo. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, en primer lugar, vamos a poner aquí un mandamiento directo.
Vamos a seguir usando Mateo capítulo 28, versículo 19. Aquí Jesucristo, mandamiento directo, dice ir. Y la palabra clave aquí, ¿verdad?, es de ir. Noten. Y claro que esto indica, ¿verdad?, que tenemos que salir. Entonces la pregunta más específica, ¿verdad?, ¿cuáles son los mandamientos directos? ¿O cuáles son las cosas específicas que nos hacen entender este mandamiento? Bueno, tenemos primeramente Lucas capítulo 10 y versículo 1 en adelante. Y dice que salieron de dos en qué? En dos. ¿Hacer qué? Obra personal. De dos en dos. Entonces, tenemos autoridad porque muchas veces uno, ¿verdad?, viene a preguntar, bueno, ¿por qué tenemos que salir de dos en dos? Y usualmente se sugiere que un cristiano, una persona que tenga un poquito de conocimiento concerniente a la palabra del Señor, salga con una persona que está aprendiendo, para que aprenda, ¿verdad?, de la situación. No sé si esto fue el caso aquí, pero miramos que salieron de dos en dos. Se suena puerta, uno es el que va a hablar, va a introducirse, ¿verdad? Mi nombre es Edilfonso Rodríguez, soy ministro de la Iglesia de Cristo. Y hemos salido este día aquí en esta comunidad para visitar a la gente que vive aquí, gente como usted. Y queremos darle saber que nuestro edificio aquí está cerca. Y queremos invitarle para que venga y nos visite durante nuestro tiempo de servicio. Y ya depende en cómo la persona venga a reaccionar a eso, lo que se le dice, en cómo se va a desviar la conversación. Ah, ustedes son los que se reúnen aquí en el edificio, sí. Bueno, yo siempre he querido pararme ahí y preguntar, ¿qué es la Iglesia de Cristo? Ah, qué bueno que preguntó. ¿Me permite un poquito de tiempo para entrar y sentarnos y enseñarle qué es lo que la Biblia enseña en quiénes son los de la Iglesia de Cristo? Le puede decir que no tengo tiempo ahorita, pero puede venir más tarde. Ah, seguro, sí. ¿Cuál es su nombre? ¿A qué hora podemos regresar? ¿En los martes? ¿Jueves? ¿Viernes? ¿A qué hora? ¿A las 7? O sea que uno trata de establecer un tiempo. Porque muchas veces ellos, como decimos en inglés, they just want to brush you off. Te quieren decir, bueno, vete, ¿verdad? Pero uno, ¿verdad? Bueno, ¿qué le parece el lunes a las 7 si podemos venir? Bueno, si está ocupado, ¿qué le parece el martes? Y se lo lleva toda la semana. Y ya se da cuenta que no quería nada. Pero por lo menos hizo el intento, ¿verdad?, de establecer un tiempo para enseñarle, ¿verdad?, qué es lo que es la Iglesia de Cristo. Y si acaso dice, bueno, mira, vengan el jueves a las 7. Usted ya tiene tiempo para prepararse en qué es lo que le va a enseñar a esta persona en lo que la Biblia enseña. ¿Ok? Pero estamos hablando de lo específico del mandamiento directo. Es decir, pueden salir de dos en dos. Pero también miramos nosotros que el Evangelio se puede predicar públicamente, ¿verdad? Dice, y enseñaban en el templo y por las casas. Ya hablamos de eso de las casas, ¿verdad? Pero en el templo se puede enseñar públicamente. Entonces ya tenemos ejemplo aprobado. Se puede predicar del púlpito, se puede predicar de aquí, se puede enseñar públicamente. Puede ser en un parque, como lo hacíamos en Dallas. En Dallas no teníamos servicio en la tarde, pero íbamos para los parques. Y los hermanos ahí nos juntamos, ¿verdad? Y entonces ya cuando teníamos nuestra comida allí, ya entonces se paraba el hermano que dirige los cantos, ¿verdad? Y comenzamos a dirigir cantos y se comenzaba a formar un grupito. A ver, ¿qué está pasando allá? Allá hay un grupito. Y luego me paraba yo a exponer la palabra de Dios. En un parque público se puede predicar eso, ¿verdad? Todo lo que públicamente se puede hacer. Puede ser en un centro de convención, ¿verdad? Públicamente. O sea que tenemos ejemplo aprobado, ya es más específico. Y también, ¿verdad? Se puede predicar, ¿dónde? En Filipenses capítulo 1, que es versículo 12 al 13. Se puede predicar en la cárcel, ¿verdad que sí? ¿Pablo dónde estaba? En la cárcel. Y dice que todo el pretorio escuchó el evangelio.
Solo que ven como hay ejemplos, hay mandamientos directos y los ejemplos aprobados son aquellos que vienen a especificar más detalles sobre el mandamiento directo. Entonces usted ahí, ¿verdad? Ya lo viene a mirar qué es lo que se está llevando a cabo. Nos enseñan lo específico, el mandamiento directo, cómo se puede desarrollar. ¿Ok? Otro ejemplo sería, hablando de lo específico, puede ser Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23. Y esto habla de la cena del Señor, ¿verdad? Pero ¿cuál sería lo específico? Lo específico es, ¿verdad? Dice uno, bueno, podemos tomar agua, podemos tomar vino fuerte, podemos tomar, ¿qué es lo que se puede? Y en Mateo, capítulo 26, nos da a entender que era el jugo de ¿qué? De la vid. Ya nos da lo más específico. También nos da a entender que era el pan. Aquí también lo mismo, ¿verdad? 1 Corintios capítulo 11, versículo 23 nos da a entender el significado de la participación de todo esto. También nos da a entender 1 Corintios capítulo 11, ¿verdad? Por versículo 28 era que debemos de tomar la cena del Señor dignamente. Ya nos da más específicamente información concerniente a lo que tenemos que hacer. ¿Ok? Preguntas o comentarios, hermanos. Solo que eso nos ayuda, ¿verdad? ¿Qué tipo de ejemplos debemos de usar para establecer autoridad bíblica? ¿Ok? ¿No preguntas, no comentarios? Ok. Vamos pues. Lo último es Mateo Ma- 2:6. Mateo, this one right here? Yes. Matthew chapter 26 and verse 26 Okay. through Thank you. 30. Thank you. Ok. Sí, porque en vez de get all excited and I forget the verse. Ok. Se me acaba el pizarrón aquí. Mande usted. Y eso es lo que queremos hacer, ¿verdad? Queremos establecer la autoridad de la palabra de Dios. ¿Entiende? Para que... Y claro, hermanos, fíjense que cuando usted vaya y cite un versículo, no nomás está nomás de citarlo, lo va a tener que explicar. Solo que va a tener que ir preparado para explicarlo. Y ahí es donde muchas de las veces, ¿verdad? Muchos de nosotros no sabemos cómo. Y para explicarlo muchas veces se necesita que usar otros versículos para poder llegar a un entendimiento al versículo que usted está explicando. Porque si acaso dice, bueno, ahí en ese lugar dice esto, ¿verdad? Y nomás lo cita, entonces la persona va a quedar en el mismo lugar, porque no hubo explicación. ¿Recuerdan lo que dice Lucas capítulo 24? En donde dice que cuando Jesús hablaba, que la palabra entraba y ardía dentro de ellos. Bueno, esos tupos, ¿verdad? O ejemplos, significa que Jesús lo explicó bien. Lo explicó bien, que la gente entendió. Cuando una gente entiende, hermanos, va a haber reacción. Va a haber reacción. Pero cuando no entienden, también va a haber reacción, pero la cara la van a ver. No. Doesn't make any sense. Pero cuando lo explica bien, entonces ya, ok, ya lo entiendo. Solo que entonces eso es lo que tiene que hacer. Cite el pasaje, pero explíquelo. O sea que lo viene a citar y luego viene a hacer la interpretación, pero una interpretación bíblica, no una interpretación suya. Recuerden que en el término hermenéutico se le llama eso eisegesis o exégesis. Son dos palabras diferentes. Exégesis y exégesis.
exégesis. Esta palabra quiere decir disminuir el versículo y enseñar lo que el versículo enseña. Esta palabra quiere decir cuando alguien le pone sus ideas al texto. Lo lee y entonces uno le pone sus ideas al texto. Y otra vez regresamos al texto que siempre uso, de Deuteronomios capítulo 22 y versículo 5. Dice ahí, ¿verdad?, que el hombre no se vestirá como la mujer, ni la mujer como el hombre, ¿verdad? Dice, y ahí dicen, ve, hermano, la mujer no debe de usar pantalones en servicio. No está diciendo eso, pero se le impone esa idea a ese versículo para imponérselo a otra persona en que no usen. Si usted lee todo el contexto, está hablando del homosexualismo. Y esto claramente lo viene a explicar Romanos capítulo 1, que dice que el hombre deja su naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza del hombre? La naturaleza del hombre es hombre con mujer, pero ya dejando su naturaleza es el hombre con el hombre, la mujer con mujer. Entonces, eso es lo que están enseñando. Eso es imponer. O vamos a poner, ¿verdad?, que se use 1 de Corintios capítulo 16 y habla de la ofrenda y se ve, tienes que dar el diezmo. Ahí habla de la ofrenda, pero no está hablando del diezmo. Pero que hay muchas cositas. Bueno, pongo esas palabras. Exégesis y eisegesis. Este es poner nuestra idea, nuestro pensamiento al texto. Esto es sacar lo que el texto enseña. Y hay procedimientos. Y claro, ¿verdad?, que son las reglas de hermenéutica, que más adelante vamos a estar estudiando concerniente a eso. Pero para que mejor entendamos, ¿verdad?, el concepto. Solo que entonces miramos nosotros que los ejemplos aprobados son aquellos que vienen a hablar las cosas específicas de los mandamientos directos. Se puede usar como ejemplo aprobado. Pero hay ejemplos, hermanos, a veces, ¿verdad? Hay ejemplos que se ven que están en la Biblia, pero no son aprobados. ¿Ok? No son malos, ejemplos no aprobados. Y uno que se usa con frecuencia, hermanos, por ejemplo, está Hechos, capítulo 18, versículo 1 y 2, y está también en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo, déjeme ver a cuál versículo es. Primero a los tesalonicenses, ya, yo creo que ya saben, ¿verdad? Es en segunda de los Tesalonicenses, capítulo 2, ¿verdad?, donde dice el apóstol Pablo que él no fue una persona que vino a usar la hermandad, sino que él trabajó con sus propias manos para no ser gravoso a los hermanos. Ahí están, ahorita no lo alcanzo a ver, ¿verdad?, pero ahí está en el capítulo 2, versículo 9. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravoso a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Son dos. Y hay hermanos que dicen, ¿verdad?, que al predicador no se le debe de ayudar con salario. Pero hay mandamiento directo de eso, ¿verdad? El mandamiento directo, voy a poner aquí mandamiento directo, ¿verdad? El mandamiento directo es 1 de Corintios, capítulo 9, 2 de Corintios, capítulo 8, capítulo 11, versículo 8, Filipenses, capítulo 4, versículo 15, 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 17, y le voy a poner etcétera, porque son mandamientos. Y en esto dice, no le pongas boaz a ¿qué? Al güey que trilla. Dando a entender que, y también dice aquí, ¿verdad?, que la persona quien enseña a un grupo, ¿verdad?,
él es digno de recibir de ese grupo un tipo de salario. ¿Ok? Ya lo demás es negotiable, como decimos aquí, ¿verdad? Pero se enseña. Este es mandamiento directo. Pero cuando un hermano o una congregación o un grupo de personas vienen y dicen, no, al predicador no se le debe enseñar. El predicador no se le debe de ayudar económicamente, tiene que trabajar por sí mismo y predicar. Hay hermanos que se aferran en eso, bueno, y luego lo mandan a estos ejemplos. Sí, son ejemplos, pero no son ejemplos aprobados. Porque el mandamiento directo es que se le puede ayudar. Si un hermano viene y dice, ¿sabes qué, hermano? Yo ahorita, ¿verdad? No necesito que me ayuden económicamente, entonces está bien. Pero cuando un hermano viene y dice, mire, hermano, yo necesito ayuda de ustedes porque pues también yo tengo necesidad, entonces el mandamiento directo está esto. Pero hay, como digo, ¿verdad? Y ahorita hay una gran controversia en las iglesias de Cristo concerniente a esto. ¿Que no es así? Sí. Entonces, miramos nosotros que cuando los ejemplos no son aprobados. Entonces, esto cae en una decisión que, una decisión personal. Una decisión personal de la persona. Pero no se debe de imponer como mandamiento al resto de la gente. Y como vuelvo a repetir, ¿verdad? Hay grupos de la iglesia de Cristo que son fanáticos en esto. No se le debe de ayudar. Quieren mirar al predicador en guaraches y pues haciendo lo que tiene que hacer, ¿verdad? Pero son decisiones personales. Y claro, ¿verdad? Si un hermano se sujeta a eso, allá él. Y pues más, como decimos en inglés, more power to him, ¿verdad? Pero también miramos nosotros que cuando hay ejemplos, hermanos, que traen incidentes, muchos incidentes. ¿Ok? ¿Qué quiero decir con esto? Miren, vamos a un ejemplo. En Hechos capítulo 20. Todavía me faltan unos cuantos minutos. Hechos capítulo 20 y versículo 7 y 8. Nota lo que dice aquí. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, alargó el discurso hasta la medianoche, y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. ¿Cuáles son los incidentes? Predicar hasta la medianoche. Muchas lámparas. El aposento alto. Son tres cosas que son incidentes. En otras palabras, eso no tiene nada que ver, ¿verdad?, con los ejemplos aprobados, porque son incidentes. Lo que tiene la aprobación es que el mandamiento directo. ¿Y el mandamiento directo era qué? Participar la cena del Señor cada primer día de la semana. Eso sí es mandamiento. Pero que no podemos... Según los que enseñan esto, ¿verdad?, que se tiene que seguir como está ese ejemplo aprobado, teníamos que edificar, y hay hermanos que han hecho, congregaciones que han hecho eso, tenemos que edificar un segundo piso, hermanos, para que ahí podamos participar la cena del Señor. Y tiene que haber bastantes luces, y luego viene la interpretación, ¿verdad? ¿Cómo interpretaríamos nosotros bastantes luces? En aquel tiempo eran lámparas. ¿Qué tantas lámparas se llevarían? Para que tuviera iluminado el lugar. Y predicar hasta la medianoche. Nosotros los predicadores en veces mal usamos eso, ¿verdad? Pues la Biblia dice que podemos predicar hasta la medianoche. Pero no es mandamiento. Mira unos que hacen. No es mandamiento, ¿verdad? Pero miramos que son incidentes. Solo que entonces hay ejemplos que tienen incidentes que no los vamos a poner en práctica. No vamos a poner en práctica. Simplemente vamos a poner en práctica el mandamiento directo. Pregunta o comentario, hermano, porque el tiempo ya se me acabó. Sí, hermano, Alex. ¿Mande? Está en Hechos capítulo 16 y verso 31, con Pablo y Silas.
salvo. Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú en tu casa. Ujú. Y se han agarrado de ahí muchos para decir que basta con creer, Ujú. para ser salvo él, Ujú. Toda la casa, correcto. porque lo está diciendo Pablo, ¿verdad? Yeah. Entonces, sí es cierto, creer en el Señor Jesús será salvo en tu casa, pero no lo podemos tomar literal así como está, de que nada, no falta que cree ya, y soy salvo yo y todos los de mi casa. Yeah. No es así, o sea, hay que explicarlo. Correcto. Me quedé pensando cuando dijo, el texto que dé lo tiene que explicar, y es cierto, porque nos van a sacar este texto. Yeah. Pues yo creí hace muchos años, y fui salvo yo en mi casa, y nos van a enseñar este texto. Ujú. O sea, hay que enseñar, hay que explicarlo bien, ¿no? Correcto. ¿Por qué lo dijo? ¿Qué implicaba eso? Y es- Implicaba creer. Y esa es la responsabilidad nuestra, de explicarles. Y ahí es donde se tiene la solución de todo, ¿verdad? La explicación de la palabra del Señor. Porque ya cuando le sacan eso, ¿verdad? Y uno y lo miran, ¿verdad? Ya cuando la gente, hermano, con la cual les va a tratar usted, es una gente también astuta, ¿verdad? Que tiene, lo mira, que se equivocan en una cosa, ¿verdad? Y ahí van a regresar, van a estar picándole hasta que algo diga. Bueno, mira, me equivoqué. Pero esto es lo que la Biblia enseña. Pero lo que tenemos que saber bien lo que estamos, cuando usamos ejemplos aprobados, tenemos que estar listos para explicarlos bien. Gracias, hermano. ¿Mande? Otro texto también es de Romanos 10:9. Si confieses con tu boca que Jesús es Señor y creyeres en tu corazón que Jesús levantó de los muertos, serás salvo. Así es. Así es. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Qué pasó, Gio? También cuando el Señor oró en el Semaí, hermano, que le dice no, que no pudieron pelear ni una hora con él. Y mucha gente dice que usted puede rodear con una hora porque el Señor lo dijo, Sí. pero los estaba regañando. Y también en el texto, ¿verdad? Donde dicen donde están 2 o 3 reunidos. Ahí no está hablando de la reunión, está hablando de la disciplina. Solo que hay varios textos que podemos usar, ¿verdad? Y tenemos que interpretarlos bien. ¿Aurora? El ¿Mande? Señor Jesucristo también nos dejó buen ejemplo cuando Él iba y enseñaba. Él usaba mucho de parábolas también. Aunque uno en parábolas podemos explicarlas también, pero Él usaba mucho las parábolas para enseñar. Así es. Muy bien. Manu Epi. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando de esta escritura, le anunciaba el Evangelio de Jesús. Yendo por el camino, vio una cierta agua y dijo el loco, ¿por qué agua que impide que yo sea bautizado? Entonces, viendo el contexto, nos dice que le anunció el Evangelio de Jesús. Con el Evangelio de Jesús, ¿verdad? Al obedecerle, incluye el bautismo, ¿verdad? Como dice el hermano, no es suficiente más creer. Pero es el Evangelio de Jesús, de Cristo, hermano, que incluye el bautismo. Y este es un pasaje que a veces lo leemos, ¿verdad? Esas son palabritas bien importantes, ¿no? Yeah. Poner atención de bautizarse, eso es el Evangelio de Jesús. Así es. Y qué bueno que trajo eso, hermano, porque esa es otra cosa, ¿verdad? Que habla de incidentes, ¿verdad? El bautismo. Hay hermanos que se aferran, ¿verdad? Tienen que ser bautizados en el río. Porque no, Jesucristo se bautizó en el río Jordán, tenemos que ser bautizados en un río. Y no quieren bautizarse en el bautisterio. Pero más adelante vamos a hablar sobre las conveniencias, ¿verdad? Que nos ayudan. Y todo esto entra en el razonamiento y la lógica, hermanos, para poder establecer lo que tiene que llevar a cabo. Pero más adelante vemos concerniente a eso. Muy bien, tiempo déjame terminó, hermanos, solo que vamos a tomar un pequeño receso y luego entrar a nuestro culto en esta mañana. Señor los